Bueno, y continuamos con Oscar Chemel y vamos a seguir con la participación de la audiencia. Dice Alexis La Paz Ortega, más allá del porcentaje que obtuvo la MUD, el chavismo sigue siendo una fuerza política con arraigo, eso no lo deben olvidar. Yo, Eduard, saludos, y en el 98 cuando ganó Chávez no fue un voto castigo, la revolución murió, viene un También. cambio justo y una nueva política. Y en el 98 fue un voto castigo, en el 2004 fue un voto a favor, en el 2006 fue un voto a favor, en el 2007 con la reforma constitucional fue un voto de duda, de rechazo, porque consideraban la reforma una amenaza a la propiedad privada y a la patria potestad de los niños. Son diferentes variables que se van moviendo en distintos tiempos, ¿no? ¿Cómo queda el liderazgo del chavismo que fue derrotado? Las caras emblemáticas del chavismo que fueron derrotados. ¿Cómo queda? Tienen que revisarse. Evidentemente hubo un castigo al desempeño económico y un cuestionamiento a cierto estilo de liderazgo Por ejemplo, hiperdiscursivo, alejado de la gente, que se distanció de la gente, que ya no era cercano, que ya no acompañaba a la gente. la prepotencia también de algunos, Discurso abstracto, un discurso abstracto. Tú mismo hablaste de ese tema, de la prepotencia, lo hablaste en la entrevista con Lo José hemos Vicente. hablado, lo que pasa es muchos tuiteros apelan a la ofensa porque no tienen argumentos. Me consideran parte de algo que odian y desprecian, y eso no es sano por los tiempos que vendrán. Fíjate que Pedro Flores te lo dice, ese señor está parcializado con el gobierno, igual al otro programa de José Vicente, no da ni medio por la oposición. ¿Tú no das ni medio por la oposición? No, sí, la oposición tiene una extraordinaria oportunidad. La oposición debe haber aprendido algo en estos últimos 17 años y debe haber aprendido mucho de esta victoria electoral. Sobre todo, si tuviera que comentarle algo a la oposición, tienen que repensar el país. El país cambió, el país sigue cambiando, el país está exigiendo un liderazgo renovado, distinto, creador de consenso, productor de soluciones y resultados. Ahora, ¿cómo crea una consenso la oposición si no constructiva. encuentra con quién crearlo? O sea, el consenso se crea entre gobierno y oposición. ¿Cómo se hace si, por ejemplo, el gobierno no cree en consenso? Hay otros actores sociales. La calle es la posibilidad también de construir consenso. ¿Tú ves posibilidades de diálogo en Venezuela? El discurso, más que de diálogos o consensos, hay espacios para la negociación. Creo que es el terreno donde se pueden manejar los conflictos y las contradicciones que han emergido después de este proceso electoral. La posibilidad de negociar, dar, recibir, ceder, creo que ahí está una gran oportunidad. José Ramos, no queremos gente ineficiente, ni militares ni enchufados para que destruyan nuestra nación. Jesús Rodríguez, Vladimir, saludos. El invitado se contradice a sí mismo, el triunfo fue contundente, no hay cómo defender al gobierno. Pero el triunfo, evidentemente, fue una diferencia de 2 millones de votos, fue un triunfo contundente. No hay que sobreestimar el triunfo de la oposición ni desestimar la votación del chavismo y viceversa. No hay que subestimar las posibilidades que tiene la oposición de convertirse en una alternativa, si lo hace bien. Leonardo B., la oposición obtuvo 300.000 votos más que en las elecciones de 2013, o sea, que los chavistas se abstuvieron de votar. Cyberbok, tremendo programa y tremendo entrevistado, los felicito a los dos. Hubo dos variables, dos factores de riesgo, como te decía. El voto independiente, que le sumó enormes posibilidades a la oposición, y la abstención en un sector del chavismo, que no votó por la oposición, pero de esa manera manifestó su descontento. Gustavo Budiño dice aquí, ajá, muy bueno Vladimir a la una, pone a Chemel a tratar de defender lo indefendible, carece de argumentos, es chavista madurista. No sé si lo dicen a ti o a mí, pero lo dicen. Mira, desde el 2003 nos dicen que somos chavistas. Yo recuerdo una reunión con dirigentes de la oposición en el 2003, donde hablábamos ya de las conexiones emocionales que se estaban construyendo entre el liderazgo carismático de Chávez y los sectores populares. Además, identificamos el nuevo sector sociopolítico que surgió, los niní, y las nuevas aspiraciones, las nuevas demandas de los venezolanos, sobre todo de los sectores populares, que tenían que ver no solamente con la superación de la pobreza, sino también las demandas de igualdad, respeto y dignidad. En esa oportunidad, y todo se demostró después. Los últimos 15 años lo que han hecho es reafirmar cada una de las tesis que durante estos años ha avanzado Interlace hacia la opinión pública. El problema son los odios que no nos dejan pensar, y el Twitter, sobre todo
estos Twitter que tú lees y algunos no lees, están demasiado cargados de odio y así el país no va a avanzar. El odio, una de las cosas que tiene que hacer la oposición es gestionar esos odios que están en la calle, porque esos odios cohesionan al chavismo, cohesionan a los sectores populares y los hace crecer. Una pregunta, Chemela, ¿qué liderazgo en la Asamblea Nacional ayudaría más a la oposición? ¿El de Julio Borges, el de Henry Ramos Alup o el de Enrique Márquez? ¿O en orden distinto, el de Enrique Márquez, el de Julio o el de Ramos, o el de Ramos, el de Enrique Márquez o Borges? Yo he entrevistado a Julio Borges y a Henry Ramos. En el programa, en Análisis Institucional, ellos han entendido la naturaleza de este proceso político que culminó una etapa el pasado 6 de diciembre. Y ambos han hablado de la necesidad de crear consensos, de construir hacia adelante, de mirar el futuro, que es lo que convoca. Yo los he sentido muy sinceros, muy honestos, a favor del país. A Enrique no lo he escuchado, no puedo avanzar. Pero a Henry y a Julio los tuve en el programa y tuvieron declaraciones muy positivas, muy constructivas. El problema sigue siendo la necesidad de dotarse de narrativas y discursos, de gramáticas y símbolos que potencien esa estrategia. Meu dice, la oposición no es una alternativa, entiéndase. Hubo abstención del chavismo y se puede perder el legado. El legado está allí. El legado está allí. Más allá de la base social de apoyo del chavismo, que cuenta con alrededor del 40% del país, hay un amplio sector de la sociedad que respalda las banderas fundamentales del legado de Chávez: la unidad, la igualdad, el respeto, la dignidad, la soberanía y la independencia, el modelo económico mixto, la necesidad de una economía con diversas formas de propiedad, la necesidad de un poder popular, la respuesta a las demandas de participación. El país, el nuevo sujeto social está allí y surgió en revolución. Bueno, Oscar. Bueno, Vladimir, muchísimas gracias. Tenemos que darle el legado de este programa a Julio César Pineda, su brújula internacional. Gracias por habernos acompañado. Oscar Chema, el director de Interlace, y bueno, sigan con Brújula Internacional.